Muy bien, bueno, buenas noches oficialmente a todos, a todas. Arrancamos la clase, el encuentro, con algunas reflexiones sobre la clase 6, si mal no recuerdo, y la primera mitad del tiempo, y luego algunas sugerencias para trabajar en la clase 7, en la plataforma, en el encuentro 7. Estuve leyendo algunas cosas de los foros y, a ver, algunas que quisiera comentar. Surge una vez más o varias veces en varios comentarios esto del nivel social de Pablo. Vuelvo con esto porque estamos con Deutero Paulinas, una clase medio que no la tuvimos, no la tuvimos porque era Semana Santa. Entonces como que nos quedó un poquito colgado ahí la segunda clase de Pablo. Nosotros asumimos algunas cosas cuando vemos el nivel socioeconómico de Pablo, socioeconómico-cultural, ¿no? Y sobre todo lo socioeconómico lo abrochamos con lo cultural. Entonces, damos por hecho que si el nivel socioeconómico es bajo, por lo tanto el nivel cultural también es bajo, ¿no? Esto es casi como una... Y al revés, lo que hemos recibido es que el nivel socioeconómico de Pablo era alto, teniendo a Hechos, el libro de Hechos como fuente, y por lo tanto eso era demostrado y se podía ver en el nivel cultural de Pablo, que leía, que hacía exégesis, bueno, todo esto, ¿no? Ahora, cuando entramos a leer las cartas paulinas, donde uno empieza a ver un Pablo más trabajador artesanal, nos entra en duda esta cuestión de cómo, si era trabajador artesanal, qué pasa con su nivel cultural. Y ahí tenemos que decir que algunas veces tenemos que desabrochar esto. No es lo más común, pero sí en algunas tradiciones judías en las que era muy bien visto y era sugerido que el rabino, ¿sí?, tuviera un trabajo con el que se sostenía. ¿Mm? Muy posiblemente, o sea, que no recibía el sostén de la comunidad. ¿Mm? La línea farisea, por lo menos alguna línea farisea, había fariseos que sí se sostenían desde alguna institucionalidad, ¿sí?, que le daba el sustento. Pero había otra que era más humilde, si se quiere, que posiblemente ahí lo podemos encontrar a Pablo, y ahí la idea del trabajo como sostén estaba muy presente. Eso por un lado. Por otro lado, el judaísmo, o los judaísmos, tenían un alto nivel de alfabetización. ¿Mm? Se preocupaban bastante por la alfabetización de la mayoría de las personas que podían. ¿Mm? Entonces, había una alfabetización itinerante, si se quiere, ¿no?, de levitas que iban enseñando por las sinagogas de distintos lugares por una cuestión muy simple, y es que como el concepto fariseo de salvación tenía que ver con conocer la Torá, para conocer la Torá era necesario leerla, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la idea de decir, bueno, si le enseñamos a la gente a leer, va a poder llegar mejor a la salvación. Por lo menos en lo ideal. Entonces, suponemos que hubo un carpintero, Jesús, que aprendió a leer en su sinagoga. Y tuvo esa posibilidad de aprender a leer. En Lucas 4 ustedes pueden ver que se para en la sinagoga, lee, interpreta.
nadie se asombra de que se pare e interprete. ¿Sí? Nadie dice, ¿cómo se va a parar este carpintero? No, como diciendo, era algo bastante común. Después se asombra y se pone molesto cuando hace determinada interpretación, eso sí, pero no porque se levante un hijo de carpintero a leer el texto e interpretarlo. Eso no desata un problema. Entonces fíjense que un hijo de carpintero en la sinagoga se levanta a leer, con lo cual uno está diciendo, bueno, sabía leer. Rápidamente nosotros decimos, bueno, pero es el hijo de Dios, entonces sabía leer de nacimiento. Bueno, nosotros sabemos que Jesús fue creciendo, ¿sí?, como crecían otros chicos, y fue aprendiendo y todo. Bueno, ¿quién le enseñó a leer? ¿Sí? Entonces había ahí un sistema que trataba de que la alfabetización estuviera. Lo mismo debe haber pasado, suponemos, con Pablo. Posiblemente Pablo se metió más con el tema y habrá ido más veces a la sinagoga, bueno, pero podemos ver, aparte Pablo estaba cerca de una ciudad grande también, ¿no? Pero esto de lo que quería decirles, tratemos de pensar que no necesariamente un bajo nivel socioeconómico se correspondía con un bajo nivel cultural. En muchos casos sí, pero habían muy interesantes excepciones. Y uno puede pensarlo a Pablo desde ese lugar. Bueno, esto era una de las cosas que quería comentar. El otro tema es que también aparece, porque había un texto que había que leerlo y decía esto, el tema de la didascalia, que es la doctrina, ¿sí? Yo les había comentado, y ustedes lo leyeron en el texto, sobre todo en Primera Timoteo, en la escuela de Primera Timoteo y Tito. Esa es una misma escuela deuterocanónica. Primera Timoteo y Tito es una misma línea, ¿sí?, que interpreta Pablo de determinado modo. Segunda Timoteo es otra cosa. ¿Sí? Cuando uno lee Segunda Timoteo se da cuenta que, primero, posiblemente venía antes que Primera Timoteo. ¿Sí? Y hoy en día se está viendo si no era una carta paulina. Por lo menos hay algunas discusiones. Y si no era paulina, por lo menos se acercó muchísimo más a lo que era el mensaje paulino. Primera Timoteo ya es otra línea. Vuelvo entonces. La línea deutero-paulina, la escuela deutero-paulina formada por Primera Timoteo y Tito, que esas sí son de una misma línea, empezó a trabajar y a usar más la palabra didascalía y el concepto de didascalía en lugar de evangelio. ¿Sí? Se produce un corrimiento, ¿sí?, ahí. Ustedes saben que para Pablo el evangelio era central, era uno de los centros que movía su vida, que tenía que mover la comunidad, que movía el seguimiento, que movía la fidelidad, que movía la pertenencia a la iglesia. En cambio de eso, Primera Timoteo se corre, casi no aparece, creo que aparece una sola vez la palabra evangelio, y en lugar de eso, lo que une a la iglesia, lo que pide seguimiento, lo que pide fidelidad, es la doctrina, la didascalía. Estamos hablando ya de un cuerpo doctrinal. ¿Sí? Fíjense, cambia muchísimo, ¿sí? Porque en Pablo, acuérdense que evangelio era un anuncio, primera clase, un anuncio, y en ese anuncio uno ponía la vida entera. Y el anuncio era algo que se contaba, que se vivía. ¿Sí? La doctrina ya es algo establecido, muy posiblemente escrito, reglado, etc. Ese cambio es un cambio muy fuerte entre las paulinas y deuteropaulinas. Y sigo con esto, esperen que estoy haciendo un cambiecito ahí va.
apareció también en algún, yo no me acuerdo si en algún foro o en alguna tarea, eso nunca me lo acuerdo, pero bueno, esta cuestión que es muy usada y es una buena parte, entiende que, ¿por qué se da el cambio entre las iglesias paulinas y las deuteropaulinas? ¿Qué pasó? Una respuesta ha sido que se produce un proceso de institucionalización. Es decir, las iglesias paulinas eran más libres, más informales, ¿no? Y una de las formas de tratar de comprender esto es decir, bueno, eso no podía seguir así. Entonces se institucionalizan, se formalizan, ¿sí? Y se convierten en instituciones. No podía ser de otra forma, ¿sí? Ahora, acá yo voy a hacer un paréntesis. Y digo, y se explica, por ejemplo, la cuestión de la mujer, del lugar de la mujer en las Paulinas, que era mucho más diverso, más aceptado. En la primera Timoteo, más institucional, la mujer va quedando más afuera, ¿no? El evangelio que era algo más fluido, en la institucionalización se queda la doctrina, o sea, algunos procesos que van institucionalizando eso que fue un movimiento. Y que no podía ser de otra forma. Ahora, yo creo que sí podía ser de otra forma. Y estoy seguro que fue de otra forma. ¿Y dónde lo vemos? No me voy a ir del canon. Fíjense, ¿cuáles son los textos más antiguos del canon neotestamentario, ¿no? Del Nuevo Testamento? ¿Cuáles son los más antiguos? Son las cartas paulinas. Esos son los primeros textos que tenemos, ¿no es cierto? Que primero que aparecen y que nos muestran una primera iglesia. Después de esos, ¿cuáles vienen? Bueno, vienen los deuteropaulinos, pero juntamente con los deuteropaulinos vienen también los evangelios. ¿Qué estoy queriendo decir? Que a ese proceso de institucionalización que se vio en muchas iglesias deuteropaulinas, le respondieron otras comunidades diciendo, no nos interesa eso, y escribieron los evangelios. Es decir, retomaron las memorias de Jesús y dijeron, la forma en que ustedes están institucionalizando, nosotros les respondemos con los evangelios, digamos, poniendo la vida de Jesús como un testimonio de que se puede seguir viviendo de otra forma. Entonces, este proceso que uno dice fue natural que se institucionalizara, dentro del canon, nosotros podemos encontrar que hubo respuestas, que hubo resistencias. Entonces, pero para esto tenemos que recordar no tomar el canon en forma canónica. Es decir, como está ordenado canónicamente, si no, no podemos ver esto. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando en 1 Timoteo se está diciendo que la mujer queda afuera, aparecen los evangelios con María Magdalena, aparecen los evangelios con las mujeres que siguen a Jesús. Es decir, hubo comunidades en la misma época que las deuteropaulinas, ¿sí?, que trayendo las memorias que tenían de Jesús en sus comunidades dijeron, queremos seguir de esta forma. ¿Está? Entonces, fíjense que no me salí del canon. Si me salgo del canon voy a encontrar otras escuelas deuteropaulinas, como Hechos de Pablo y Tecla, que se salieron totalmente de la institucionalización, me salió en portugués, que proponían las deuteropaulinas canónicas. ¿Sí? No me salí del canon, voy a ser canónico. Pero sí quiero recordar que evangelios y deuteropaulinas están
compartiendo más o menos los mismos tiempos históricos. Bien, esto porque también lo vi aparecer ahí y dije, bueno, vamos a repensarlo y vamos a rever también como desde otro lugar también, ¿no? Lo que pasa es que como nosotros tenemos ordenado el canon de otra forma, creemos que los evangelios fueron el momento en que no había institución, en que había solamente, ¿cómo es? Cuando Jesús da la instrucción a los discípulos. Fíjense eso, que es cuando Jesús da la instrucción a los discípulos, está sucediendo en el mismo tiempo la institucionalización de 1 Timoteo. Cuando Jesús le dice a los discípulos que vayan, 1 Timoteo está viendo quién puede ser obispo, varón. Eso está circulando en el mismo tiempo histórico. Cuando Lucas dice que envía a 70, sin decirnos qué nombre tienen ni nada, 1 Timoteo está diciendo, para ser obispo y que los que pueden enseñar son esto y los que no pueden, y las que no pueden enseñar son esto. Eso sucede en el mismo tiempo. Por eso digo, hay veces que hay que leer el canon, ¿sí? Pero descanonizándolo. ¿Sí? Recordando que cuando aparecen los escritos, no es necesariamente como nos quedó ordenado el canon. Queda para otra materia o para otra licenciatura pensar por qué el canon queda ordenado de esta forma, y de esta forma entonces uno piensa que no hay otra solución u otra alternativa a que sucedan las cosas de esta forma. Pero el canon se armó en el siglo IV, ya con un Constantino como emperador, etc. ¿No? Entonces nosotros podemos retomar esa fuerza renovadora de los evangelios y de las memorias de Jesús, ¿sí? Dentro del canon. Es como que los que escriben los evangelios retraen y dicen, miren cómo habían armado las iglesias paulinas. ¿Y esas iglesias paulinas de dónde vienen? Pero no, si tenemos las memorias de Jesús, ¿qué nos decían las memorias de Jesús? A ver, retomemos. Bien. Esto entonces era una y... La última que quisiera comentar, y después abro a preguntas, porque por las dudas yo largué por ahí una serie de cosas. Ok. Bien, Graciela. Sí, ¿sabés qué, profe? Cuando vos dijiste recién que era las comunidades evangélicas que daban respuesta a esta conformación, y cuando vos dijiste contemporáneo, o sea, mientras se estaba produciendo, ¿viste cuando vos decís, ahí caí? Pero a la vez, no sé si a otros les pasa, pero el hecho de pensar que son comunidades que dan respuestas, como vos dijiste recién, lo vuelvo a decir, perdón, pero es para ver si lo estoy, como los chicos, a ver si entendí. Ahí va. Poniendo la mirada en este Jesús que ellos fueron recopilando, o sea, son comunidades pospascuales que a la luz justamente de esa Pascua hacen esa memoria y rescatan haciendo resistencia. Se puede hacer de otra manera, como vos decís. ¿Esto es lo que vos dijiste recién? Exactamente, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero me dio claridad cuando vos dijiste contemporáneo, porque a veces el hecho de leer el texto me pierdo, porque uno dice, Jesús dijo, y no, es la memoria de la comunidad, o sea, hacer todo ese, volver a hacer todo ese juego mental, bueno, no nada más. Era solamente para decir, a ver si entendí, gracias. Sí, está eso. Y a ver, yo les decía la otra vez, el canon como lo tenemos armado, ya es una matriz hermenéutica. Nos demos cuenta o no, ya lo tenemos acá como matriz hermenéutica.
y sin querer queriendo, pensamos que fueron escritos primero los evangelios, después el libro de Hechos, después la carta de Pablo, y lo último que se escribió, ¿qué fue? El Apocalipsis. Y esa matriz hermenéutica nos hace leer, ¿sí?, de determinado modo, los mismos escritos. Quería comentar Y una cosita. sí, ¿Puede ser? también. Sí, dale Raúl y después María. Sí. Jesús. No, que yo había planteado eso en relación a una mirada desde la psicología de grupos. Desde ahí es normal es cómo se hace. Porque el problema es, no creo, también los evangélicos habrán tenido su organización, su institucionalización, a eso iba, ¿viste? A cómo lo hacemos. Y a pesar de eso, bueno, algunas formas que después capaz que quedaron, no sé cómo fue ese proceso, pero capaz que no sé cuál prevaleció en esa tensión. Eso será para historia, digamos. Pero bueno, es que es normal el proceso, no lo planteaba en términos de que no había, que era lo único que había, pero sí que es como normal a los seres humanos. Nos juntamos y hacemos estatutos después de un rato, digamos. Eso es. Sí. Gracias, Raúl. Yo no digo quién fue, yo... No, pero está bien, está bien. No, pero Este, me gusta, a mí me gusta discutir, no sé. sí, sí, sí. Teológicamente, ¿no? Dialogar, Obvio, digamos. obvio. Sí, 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 sí. está bueno, está bueno. Está bueno porque nos ayuda a repensar también, ¿no? Y a revisar en el sentido de volver a mirar nuestra fe, ¿no es cierto? Porque nuestra fe también a veces nos dice, este es el único camino que nos queda. Y, y yo creo que uno dice, no, yo tengo la fe que me dice que también puede haber otros caminos posibles. Ahora, eso me lo inventé yo y no, lo puedo leer en el texto también. Lo que pasa es que a veces esas lecturas quedaron un poquito tapadas, ¿sí? Y que hay procesos diversos de institucionalización, más sanos y menos sanos, también es cierto esto, ¿no? O sea, no, lo que pasa es que esta lectura nos lleva a decir, no quedaba otra, por eso se hicieron las deuteropaulinas con esa institucionalización. Entonces, no, sí quedaba otra. Habían otras formas de... Porque claro, cuando Jesús está diciendo, vayan de dos en dos, está institucionalizando, si se quiere, de cierta forma, ¿no? Está dando un ordenamiento, qué tienen que hacer, no se queden en esta casa más de allá, todo, pero fíjense que es mínimo, tiene otro objetivo, ¿no? Hay otra, siempre hay otra, y yo creo que las comunidades que recuperaron las memorias de Jesús nos están diciendo esto, ¿no? Están diciendo, puede haber otra forma, ¿no? En donde, por ejemplo, las mujeres tengan un lugar junto con los varones, o los varones junto con las mujeres, no sé, ¿no? María Luz, habías levantado Sí. la mano. Es esclarecedora la línea del tiempo para entender, sí, la tenemos que tener muy presente. El momento que se escribió, que se reunió los escritos para cada texto. En los evangelios, en algún momento, cuando los discípulos plantean cuál es el principal o cuál va a ser tener más importancia que otro, como si que uno quiere un cargo, que eso puede ser que esté relacionado con eso mismo que estaba pasando en la institucionalización de quién era obispo, quién era. Puede ser que eso que destacaron en los evangelios sea una respuesta a esa situación del momento. Y yo te diría, María Luz, que ya tenés la tesis de licenciatura, el tema, ya arrancá por ahí y ya metele con eso, porque está, me parece que está bueno, digamos. Pero sí, claro, claro, claro que sí. Claro, fíjense, empiecen a pensarlo ahí, ¿no? Y esto que decís, María Luz, sí, tal cual, ¿no? Como hay otra forma, sí, tal cual, va por ahí, ajá. Eh,
Bueno, Alberto se desinstitucionalizó, parece, entonces, y se fue, digamos, a los primeros tiempos. Eso, está bien. Fernando había escrito algo más arriba, no sé si te puedes fijar. Por tanto, el canon... Fernando, sí. Por tanto, el canon está ordenado de forma cronológica. No, razón por la cual está el Evangelio en primer lugar. ¿Qué prueba? Ok. No está ordenado en forma cronológica el canon. O sea, no... Ustedes piensen, por ejemplo, que el primer escrito es Primera Tesalonicenses. Y el último, Segunda Pedro, entre Segunda Pedro y el libro de Hechos. Ya eso les da la pauta que no hay un ordenamiento cronológico. Entiendo, profesor, pero yo me refiero de forma cronológica en el sentido que Jesús viene primero y luego viene Pablo. A esto lo llamamos ordenamiento narrativo. O sea, la narrativa, o sea, el canon propone una narrativa. Y esa narrativa, ¿sí?, tiene una teología. Ahora, esa teología después nos va a servir a nosotros de marco hermenéutico para comprender. Uno hoy día no podría decir, la verdad que yo fundo mi fe en Jesús, por lo tanto quiero que los evangelios estén primero. ¿Cierto? Sí, de acuerdo. Pero Apocalipsis es otra forma de ver a Jesús. Y no está junto con los evangelios. ¿Mm? Porque es el Jesús con una determinada imagen de todas otras comunidades, que como los evangelios nos plantea una forma, ¿sí?, de acción de Jesús, de misión de Jesús, de seguimiento de Jesús, ¿verdad? Pero bueno, son opciones que se tomaron. Siempre también, digamos, se podría haber ordenado de otra forma. ¿No? Eso, claro, no, definitivamente, claro, no es hacer historia como la conocemos nosotros, ¿no? Para nosotros el concepto de historia, por lo menos el que hemos aprendido, es narrar los hechos ordenadamente en tiempos cronológicos, ¿sí? Por tomar las dos palabras griegas que tienen que ver con tiempo, cronos y kairos, ¿sí? El ordenamiento del canon expresa un kairos. ¿Cuáles fueron los momentos, ¿sí?, en los cuales nosotros asumimos la historia? Y más o menos también, ¿no es cierto? Porque uno tiene que decir, ¿por qué vienen primero las cartas de Pablo? ¿Por qué no vienen al final? ¿Mm? ¿Por qué no viene primero el libro de los Hebreos, después de los Evangelios? ¿Mm? Y después me cuentan todo lo demás. Es decir, hay un montón de cosas ahí, ¿sí? O por qué viene después de, bueno, creo que lo hemos hablado, pero digo, el ordenamiento es teológico, ¿sí? Hay una teología que después habrá que descubrirla, habrá que ver. Lo que pasa es que en ese ordenamiento también se producen algunas cosas que nosotros tenemos que saber mirar, y para eso tenemos que recordar cuando van surgiendo los textos. ¿Sí? Pero no es cronológico en cuanto a la aparición, sino es narrativo. ¿Clara? No, pensando lo que estás diciendo, profe, también pienso en otro ordenamiento del canon, en donde tampoco tendrían por qué, no sería lógico que estén juntos los 4 evangelios y juntas las cartas, digamos, también en eso hay, porque en realidad si hay simultaneidad, inclusive al comienzo de la materia, también estábamos comparando cómo un mismo episodio o un mismo hecho protagonizado por Jesús en un evangelio y en otro, digamos, una comunidad
la memoria de esa comunidad lo escribía de una manera y la memoria de otra comunidad lo escribía de otra, si bien los 4 evangelios serían una respuesta a las deuteropaulinas, pero no deberían estar juntas tampoco. O sea, podría estar, digamos, más una comunidad detrás de la deuteropaulina la que responde, ¿no? O por ahí. También en eso hay una matriz hermenéutica, como vos decías, ¿no? Interpreto de lo que estás diciéndonos. Sí, sí, claro. Ahora, esa matriz hermenéutica después va a ser interpretada por diferentes movimientos hoy en la actualidad, a lo largo de la historia, quiero decir, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber movimientos ¿sí? ¿Qué sé yo? San Francisco, todos los movimientos que buscaron la pobreza como seguimiento de Jesús, ¿a dónde fueron? A los evangelios. ¿Sí? Entonces, aunque tienen la matriz hermenéutica del canon, dicen, de esa matriz hermenéutica quiero volver al origen. Y se van a los evangelios. Otros movimientos, como por ejemplo el de la Reforma luterana, dice, quiero volver al origen, pero no se va tanto a los evangelios, entra por Pablo, pero porque ahí hay otra interpretación de esa matriz hermenéutica. ¿Sí? Es decir, una cosa es lo que sucedió en el armado del canon, otra cosa es lo que sucedió antes del armado del canon, cuando empezaban a surgir los textos, y otra cosa es lo que nosotros hoy interpretamos de ese canon que tenemos. Pequeño lío, ¿no? Pero también son 3 espacios de libertad y de discusiones. ¿Sí? Digamos, una cosa es cuando van surgiendo en el fragor de las discusiones, y no solamente discusiones, de los armados diferentes de comunidades. Otra cosa es cómo queda, vamos a decir, congelado eso en un canon. Lo que pasa es que ese congelamiento llevó también muchísimas discusiones, muchísimas, de años y años. Y otra cosa es cómo nosotros hoy, desde nuestras realidades, accedemos a diferentes partes de ese canon. ¿Sí? Lo que llamamos el canon dentro del canon. Cada quien tendrá su canon dentro del canon. Pero bueno, era más que nada como para pensar un poquito en esto, ¿no? Como una biblioteca. Bueno, está, sí. Recordemos que Biblia es eso, ¿no? Biblia es el plural de libros, no es libro, es libros. El plural es biblion. Si fuera un solo libro tendríamos que usar el singular, pero el plural es Biblia, que es libros, ¿no? Así que sí. La teología del Nuevo Testamento la puedo pensar como una respuesta del hombre a Dios por medio del compromiso asumido por Jesús. Me olvidé de poner el signo de pregunta. Ok. Sí, y yo solamente a eso que decís vos, esa afirmación, la vamos a poner como afirmación, vamos a sacar el signo de pregunta, lo único que le agregaría es no una respuesta, porque la respuesta que da 1 Timoteo de que las mujeres se callen, no es la misma respuesta que da Pablo, ni la misma respuesta que da los evangelios. Entonces, yo lo que cambiaría es pensar como unas respuestas, o varias, o diversas respuestas, del hombre, de la mujer, de comunidades, ¿no? De grupos, ¿sí? A Dios por medio del compromiso asumido por Jesús. Sí. O sea, sin signo de pregunta. Pero metiendo esta diversidad. Bien. Y
si ya cerramos acá con eso, quisiera a una última pregunta o comentario que quería hacer. Bien. No lo vi expresado exactamente así, es más, creo que aparece en el texto que tenían que leer, pero me gustaría comentarlo. ¿Por qué huyó Onésimo de Filemón? ¿No? Esa pregunta que yo les pido que vean en el texto tiene que ver con el acercamiento que hemos hecho durante mucho tiempo. Huyó porque robó, ¿no? Huyó, robó y lo pescaron, ¿sí? El texto ya les sugiere que hay otras opciones, que se puede leer el mismo texto desde otras posibilidades. ¿Sí? Si leen el texto, creo que era del Satames, el texto sobre Filemón, no me acuerdo ahora. Pero ya nos da como que puede haber otras posibilidades. Sin embargo, seguimos diciendo que una de las posibilidades es que Filemón haya descartado, o uno dice hasta haya maltratado, ¿no? No me acuerdo si el texto decía haya maltratado a su esclavo, y el esclavo huyó porque no se lo aguantó, lógicamente. Otra posibilidad es que lo haya descartado, ¿sí? Que no le fue más útil, dice el texto. En un tiempo te fue útil, ya no te es más útil, dice el texto. ¿Qué es eso? Se te puso viejo, se enfermó, se rompió un brazo, la herramienta que compraste se desafiló. ¿Qué haces? La tirás. ¿No es cierto? El esclavo es la herramienta parlante. Entonces, el esclavo se te desafiló, no te trabaja bien, lo tirás. ¿Mm? Si lo tirás y te vuelve, la ley te permite matarlo. Entonces, porque te va a seguir molestando, ¿sí? Entonces, digamos, legalmente, lo que decíamos la otra vez, legalmente puede echarlo, dejarlo, hacer lo que quiera, porque lo compró, si yo lo compré hago lo que quiero, ¿no es cierto? Es triste y cruelmente la sociedad esclavista funcionaba de ese modo. Ahora, hay un comentario que se repite mucho, que tiene que ver con, bueno, pero Filemón era cristiano, entonces muy posiblemente no haya hecho eso. Con lo cual, me voy y digo, pero entonces si Filemón era cristiano, por lo tanto era bueno, el problema es que el otro robó, pero el otro no era cristiano. O el cristianismo de Filemón nos asegura que era bueno y el cristianismo de Onésimo esclavo dudamos si era bueno. ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Primero que cristiano no había ahí, ¿no? Esto que les digo siempre. Cristiano es una designación que aparece en escritos que ustedes van a leer en esta parte, en este momento, ¿no? Que son tardíos. Pero no es a eso. Hay comentarios, ¿sí?, que defienden a Filemón por su fe, pero nunca pensaron que Onésimo tenía la misma fe. ¿Por qué defender al patrón y no defender al esclavo, si los dos tenían la misma fe? ¿Sí? Esto es un poco la pregunta de por qué son opciones previas. Sí, claro, sin dudas. Sí. Pero como las llevamos como, claro, son previas, las asumimos y las usamos como criterios para leer el texto. Y el texto ese se puede leer con varias posibilidades. Sí, del contexto. ¿De qué contexto? ¿Del contexto del texto o del contexto nuestro? No, del contexto del texto, porque si no lo puedo dejar de lado, porque entonces no es justificar, pero sí entender cómo actuaron cada uno.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que por ahí el contexto no sabemos bien si huyó porque robó o lo dejaron porque dejó de ser útil. ¿Mm? Y por eso Pablo dice, si en algo te perjudicó, ponelo, yo te lo pago. ¿Sí? Ahora, ese si en algo te perjudicó, uno automáticamente lo lee como que robó. Lo puede haber perjudicado porque se rompió el brazo, porque o sea, lo perjudicó enfermándose, hay tantas formas de perjudicar al comprador del esclavo, pero nosotros automáticamente, por lo previo que ya llevamos de siglos y siglos, decimos, si ese esclavo es malo, si ese esclavo robó, si es patrón, es un buen cristiano. Pero en realidad es Filemón el que está mal por tener un esclavo. Si lo mirás Bueno. como cristiano, como cristiano. Bueno, está bien, sí, sí, está bien. Eso es otro tema también. Que no lo debatimos, casi que no lo debatimos. Ahora tenés dos problemas, ¿viste? Ahora, ¿qué vas a hacer de tesis final? ¿Este o el otro? Pero ese no lo debatimos porque dimos por asumido que legalmente y culturalmente Filemón estaba bien. Puse las comillas. ¿Sí? Con algunos movimientos de Jesús y Pablo, esto se va a empezar a resquebrajar. En realidad hubo otros movimientos afuera también, ¿no? Que empezaron a resquebrajar y a repensar las cosas desde otros lados, ¿sí? Pero Pablo y Jesús están diciendo, y no hay esclavo ni libre en Cristo, ¿eh? O en 1 Corintios 7, Pablo va a decir, Cristo los compró a un gran precio. No se hagan esclavos de los seres humanos. Tienen Alejandro y Jonathan la mano levantada. No, a ver, yo me permito discrepar con la opinión de María Luz, porque estamos descontextualizando. El tema es, si bien Cristo vino a romper las leyes que en ese momento regían, que siempre hablo como abogado yo, ¿no? No significa que esto sea lo que piense, pero las leyes en ese momento, o sea, un esclavo era como tener un auto, con la única diferencia que había que darle de comer, bueno, el auto también, y ahora cada vez más caro. Sí, capaz que es mejor tener un esclavo que te lleva a cococho, ¿no es cierto? Bueno, es que Dios me perdone. No, pero hablando en serio, en ese momento, aparte primero, no estaba mal visto porque era parte de la ley, ¿no es cierto? Que después empezó el tema de, digamos, de resquebrajarse, como decía vos, es otra historia, pero en ese momento los esclavos eran parte de la sociedad. Yo estoy viendo una serie muy interesante, que capaz que alguno la vio, no es nueva, que se llama Handmaid's Tale, o sea, el cuento de la criada, que es muy interesante con respecto a esos temas, ¿no? Ayer hablábamos del tema en el Antiguo Testamento de la esterilidad, y yo me acordaba, para el que la vio, los personajes que hay para tener hijos, porque lo que le pasa a Estados Unidos en ese momento es que tiene un índice de esterilidad altísimo. Entonces, eso era normal, si uno, de acuerdo a lo que vimos, era normal en la sociedad, o sea, el Antiguo Testamento, o sea, nadie ¿cómo se llama? Se asustaba porque tuviera 3 esposas o tuviera concubinas, ¿no es cierto? Entonces, por eso hablo siempre de la contextualización. Lo que vos recién dijiste de que lo podría haber desechado, es algo que sí no había pensado. Pero yo dije, bueno, se puede haber mandado cualquier macana o no, pero legalmente, de acuerdo, como decía, si vuelve lo mataban, y legalmente estaba en su derecho. Otra cosa es que lo ejerciera. Por eso quería comentar nada más.
El cuento de la criada, correcto, Alberto. Es muy bueno. Bien. Sí. Gracias, Alejandro. Y Jonathan. Sí. Nada, cuando recién dijiste lo de que el patrón estaba bien y el esclavo estaba mal, me trajo, digamos, el contexto actual. El morocho está malo, haya hecho lo que haya hecho, y el rubio, por más que sea narcotraficante, lavado de dinero, lo que sea, es bueno. O sea, uno se investiga, el otro no. O sea, eso sigue siendo actual. Claro, sí, sí, sí. Bueno, por eso decir cómo esas cosas influyen en la lectura del texto. Sí. ¿Mm? Y lo hacen menos liberador, no menos liberador, opresor. O sea, no nos da la liberación que traía el mensaje de Jesús, ¿no? Ok. Así que sí, sí, claro. Por eso un poquito traía esta cuestión de repensar, de releer. O sea, relean Filemón sacándose eso y van a ver que se encuentra otras posibilidades de por qué esa separación de Filemón y de su esclavo, ¿no? Bueno, esto eran las cuestiones que yo había visto ahí en los foros que estuvieron debatiendo, en algunos trabajos, y que me pareció interesante traerlas aquí a conversación. La clase que arranca hoy tiene que ver con las cartas universales o católicas o generales, ¿m? Que son las que no son paulinas, ¿m? Incluyendo Hebreos, la carta a los Hebreos, con la discusión que tiene desde su comienzo de quién escribió la carta, ¿sí? La mejor respuesta la dio Orígenes, uno de los patriarcas no, padres de la Iglesia. Yo creo que él dio la mejor respuesta sobre quién escribió la carta a los Hebreos, ¿sí? Que él dijo solo Dios sabe. Esa creo que fue la mejor respuesta que escuché, que leí porque no lo escuché, fue la mejor respuesta que leí hasta el día de hoy. Eso puede ser tema de tesis también. Sí. Solo Dios sabe, es buenísima. Ahí tienen para escribir como para hacer dulce con eso. Mira. A mí me preguntaron en el examen en el Nuevo Testamento, en el seminario, ¿dónde está la persona que dice que Pablo fue el autor de Hebreos? Y uno de los libros decía, está en el loquero, está en el manicomio. Es ahí, sí. Bueno, esto ha sido una carta que algunos dicen, yo no creo que haya sido una carta. Algunos dicen que fue un sermón, otros que fue un escrito, pero bueno, más allá de eso es una de las cartas universales. Fíjense el lugar en el canon, es muy interesante, ¿no? Porque está entre las cartas paulinas y las universales, ¿sí? Como diciendo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde ponemos Hebreos? Se ve que en ese momento no había demasiado acuerdo y acordaron diciendo, pongámosla acá en el medio, ¿sí? Ustedes ya estudiaron que por la tecnología de la época, Hebreos, si hubiera sido considerada realmente paulina, tendría que haber ido o antes de Romanos o después de Romanos, por la extensión. Si hubiera sido considerada total y absolutamente paulina, y no después de Filemón, la más chiquitita de todas, ¿sí? Entonces, ahí uno puede evidenciar un tema de discusión que queda, digamos, fotografiado en la ubicación de Hebreos, ¿no es cierto?, dentro del canon. Van a leer sobre Primera Pedro, texto de una autora norteamericana, en realidad viviendo en Norteamérica, pero es extranjera en Norteamérica. Es ya antiguo, pero
sigue vigente. Y nos recuerda que Primera Pedro es una carta que, bueno, no es de Pedro, ¿sí? No es de Pedro, será de la tradición petrina, pero no fue escrita por Pedro. Fue escrita alrededor del año 90. Y nos recuerda la vida de migrantes. ¿Sí? Entonces nos enseña y nos propone leer esa carta en clave de migrantes. ¿Sí? Ahí van a tener un trabajo también para compartir en el foro, ¿sí? Pero bueno, para que pensemos muchas de las cosas que dice, si las sacamos del contexto en el que fue escrito migrante y las universalizamos, y hacemos un gran lío. Un gran lío, porque hay sí, sujeción, la palabra sujeción es media, es decir, ordenamiento debajo de, no sujeción. Segunda Pedro, interesantemente, como Primera Timoteo y Segunda Timoteo, no muestran una similitud, ni en el lenguaje, ni en las ideas, ¿sí? Segunda Pedro uno podría ubicarla con la carta Judas, de Judas, o el panfleto de Judas, porque es una cuestión muy pequeñita Judas, ¿sí? Segunda Pedro, que estamos hablando del año 130 después de Cristo, ya con Segunda Pedro, ¿no? Fíjense que ya es bien tardía la carta, ¿sí? Como para pensar el surgimiento de estas cartas. Me olvidé decirles que en Primera Pedro aparece la palabra cristiano. Ya aparece esa palabra. Si ustedes sufren como cristianos, buena cosa es. Es decir, ya aparece este concepto de que cristiano ya es algo separado del judaísmo. Estamos hablando del año 90. Ahí ya el libro de Ezequiel va a tener esta mención de la palabra cristiano. La idea también es que puedan leer algo sobre Santiago, un escrito que dentro de lo que fue la reforma protestante fue muy mal recibido, digamos, ¿no? La epístola de paja, ¿no? Que había que quemarla, ¿sí? Dentro de lo que son los movimientos de santidad, Llanos, por ejemplo, es una carta muy bien querida, digamos, ¿sí? Porque tiene una cuestión de compromiso social, ¿no? De acción. Bueno, ahí tienen para leer sobre Santiago, muy difícil de fecharla, algunos la fechan muy tempranamente, otros muy tardíamente, tiene solamente 2 menciones a Jesús, solamente 2 menciones, de tal forma que hay algunas líneas que dicen que es un escrito judío, totalmente judío, que después la tradición cristiana lo toma, por considerarlo muy acorde con lo que Jesús venía enseñando, y le agrega un par de versículos, ¿sí? Que no son reflexiones teológicas tampoco sobre Jesús, ¿no? Entonces hay un debate, es una carta preciosa, de contexto totalmente rural. Bien, esto es lo que tienen para leer. Yo solamente menciono algunas cosas que no tienen ahí. En Santiago aparece en Santiago 1, versículos 12 al 18, les leo, dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal, y Él no tienta a nadie. Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego esa pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. Y después sigue. ¿Por qué quería señalar esto? Porque en Santiago recordamos
algo que en nuestras iglesias tenemos, no sé, digo, que yo he escuchado, ¿no? Por acá tenemos diversas tradiciones, qué sé yo. Dios me está tentando, Dios me está probando. ¿Sí? Esto es una prueba de Dios y tengo que seguir adelante. ¿Sí? Por algo Dios te está probando, te va a enseñar algo. Santiago está totalmente en contra de esta idea de la prueba de Dios. En mi iglesia es igual, ¿sí? Sí, claro. Sí, digamos, a lo largo de la Biblia hay como, digamos, 2 o 3 o 4 ideas de la tentación o de la prueba de Dios, ¿no? Este es un tema que a mí lo he escuchado y me llama mucho, poderosamente la atención. La idea de que el que tienta es Jesús, el que prueba es Jesús, Dios, ¿sí? Te prueba para ver tu fidelidad, ¿sí? También para una tesis, efectivamente. Te prueba tu fidelidad, te moldea a ver si te aguantás y seguís adelante, ¿no? Esta es una idea que aparece en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿eh? Otra línea dice, Dios no puede tentar. Dios es fuente de bien. Por lo tanto, Dios no prueba ni tienta a nadie. El que tienta es el demonio, o Satanás, o Lucifer, o algún apodo que quieran ponerle. Pero no es Dios. ¿Sí? Entonces ahí aparece toda otra línea, ¿sí? De idea de quién es el que está probando. Y la tercera línea es ni Dios ni el diablo, que es la de Santiago. Nos probamos nosotros a nosotros mismos. Somos nosotros los que construimos nuestro propio, con nuestra pasión. La palabra pasión, a mí no me gusta decir pasión porque la pasión es hermosa, ¿no? Es el que no tiene pasión está muerto o muerta, ¿sí? La pasión es algo hermosa que nos ayuda a vivir. Esto es un deseo que no puedo dominar, sino que al contrario me domina a mí. ¿Sí? Cuando yo con alumnos y alumnas decía, ¿qué palabra podemos utilizar para sacar la palabra pasión y ponerle otra palabra que sea un deseo que yo no puedo dominar y que me domina a mí? Me dijeron una que me encantó, adicción. ¿No? Cuando tenés esa adicción al poder, a la plata, a lo que vos veas que te... ¿sí? A los jueguitos, no sé, a lo que sea, que no puedes dominar eso es lo que vos creás para tentarte y bueno, y ahí sigue el caminito, ¿no? Esa es otra posibilidad. La otra posibilidad, que recién la nombraba Raúl, creo, está en Job, ¿sí? Porque Job, de última, termina siendo un gran debate sobre este tema. ¿Sí? ¿Y cuál es la respuesta final que nos da Job? ¿Sí? Que es la otra opción sobre las tentaciones. ¿Quién tienta? ¿Quién prueba? ¿Mm? ¿Cuál es la respuesta final? Y esa es la cuarta pregunta. No sabemos. ¿Sí? Porque cuando Job dice, yo lo quiero acá enfrente a Dios para que me explique por qué me está pasando todo esto, los amigos le dicen, porque te portaste mal. Algo habrás hecho. Y Job dice, no, de ninguna manera, yo me porté perfecto, así que sus teorías no sirven. Tiene que haber otra cosa. Viene el último de los amigos y dice, te está educando. Es una forma de educación, con rigor. ¿Sí? La sangre la letra con sangre entra. Y también le contesta, esto no me interesa, no es así. Cuando viene Dios dice, todos estos no entendieron nada. No es así. ¿Y qué le contesta? Dios. Y ahí está la cuarta opción, digamos, para ver quién produce el mal, quién produce el mal en la tentación. ¿Qué le dice Dios? ¿Dónde estabas vos cuando nació aquella cabrita en el monte? ¿Dónde estabas vos cuando cayó una gota en no sé dónde? ¿Dónde estabas vos cuando se crearon los cielos? Contestame eso y yo te contesto lo que me preguntás, ¿no? Entonces, la otra es ese gran misterio que por alguna razón nosotros queremos responder. ¿Sí? Entonces, son diferentes visiones sobre la tentación.
Santiago tiene una de ellas. Opta por una de ellas, como generalmente optan los profetas por esa, ¿no? Y lo último, 26. Lo último que quería señalar es cómo, por ejemplo, en 2 Pedro, ¿sí? Si tienen el texto bíblico por ahí, busquemos 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16. Esperen que lo anote. 3, 15. 2 Pedro. Espero haberlo anotado bien, pero bueno. Si alguien lo tiene y lo quiere leer. ¿La leo? A ver si es esto. A ver La si... paciencia de nuestro Señor, juzgarla como salvación, como lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Y el 16. Lo escribe también en todas las cartas cuando habla en ellas de esto, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente, como también las demás escrituras para su propia perdición. Eso es de la Biblia de Jerusalén. Sí, sí, bien, gracias. ¿Por qué le señalo esto? Porque esto nos está mostrando la datación muy tardía de 2 Pedro. Tan tardía que ya hay un cuerpo de cartas que se considera las cartas de Pablo y ya funcionan como algo que tienen autoridad y que son interpretadas por unos, por otros, que ya hay cosas difíciles de entender, dice, pero lo que sí nos muestra es que ya hay, vamos a decir, un pequeño canon, ¿no? Que ya se armó, y para eso tiene que pasar tiempo. Ustedes piensen que cuando Pablo escribía una carta, eso no era canon, se recibía, algunos la guardarían porque pensaron qué interesante esto, la copiaban para otro como ejemplo, lo que quieran, pero de aquí a que eso se transforma en un cuerpo de cartas, como está hablando 2 Pedro, ¿sí? Sí, claro, sí, y es un cuerpo que es objeto de hermenéutica, es objeto de interpretación, es decir, ya tiene cierta autoridad. No hubo concilios todavía, no hubo grandes personajes que se reunieran para decir si esto lo agregamos al canon o no. No, empezaron a andar y empezaron a ser recibidas por la gente como una fuente, ¿sí?, de inspiración, ¿sí?, que había que interpretar. Y obviamente debate, ¿sí? Los otros pasajes que quería compartir están en Judas. Judas 9 y Judas 14. Para la época tercera generación Mazo, y sí, 130, tenés tercera, cuarta, sí. Pensá que primera es Pablo, ya el libro, ya Lucas, cuando te dice otros escribieron, ahí ya tenés que pensar tercera, cuarta generación. Bastante tarde, año 130 estamos pensando, más o menos. ¿Encontraron Judas? ¿Qué les dije? 9. Judas 9 y Judas 14. Yo lo tengo si querés. Dale, Alberto. Judas 9. Pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando luchaba con el diablo y le disputaba el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir contra él juicio de maldición, sino que le dijo: que el Señor te reprenda. Y después, Judas 14. 14.
Acerca de ellos profetizó también Enoc, el séptimo en orden a partir de Adán, y dijo, miren, el Señor viene con sus miríadas de santos. Esta es Reina Valera contemporánea. ¿Por qué señalo estos dos textos? Porque, entre otros, en el Nuevo Testamento, nos muestran el uso de textos que hoy no tenemos en el canon. Pero que en ese, claro, libros no canónicos. O sea, que hoy no tenemos en el canon. Pero como en ese momento Judas no tenía ni idea de lo que era el canon, ni Pedro, ni ninguno de ellos, ¿sí? Lo usaban como escritura. Lo citan y no tienen que dar explicación ninguna. ¿Sí? Es decir, citan esta discusión que tuvo el arcángel Miguel con el diablo por el cuerpo de Moisés, lo da por hecho. Y no tiene que decir, aunque sea un libro que no es del canon, sería bueno que lo tengamos. No, no. ¿Mm? Lo cita y ya está. Y si lo cita y ya está es porque no necesita, porque está aceptado. Y el otro texto que habla de las profecías de Enoc, ¿sí? Cuando uno va al Antiguo Testamento y dice, a ver qué dijo Enoc, Enoc en el Antiguo Testamento nunca dijo nada. Enoc aparece y desaparece creo que en 2 versículos. Se lo lleva a Dios y caminó, no me acuerdo, en justicia y Dios se lo llevó. Creo que duró 2 versículos. Lo contrataron como actor principal y terminó como un extra que solamente duró 2 versículos el pobre hombre. Pero a partir de ahí hubo toda una tradición enoquiana muy fuerte. Muy fuerte. Que evidentemente Judas la cita. Y no tiene, de nuevo, no tiene que explicar nada. La cita y todos sabemos que es un libro que, como dice 2 Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la escritura? También son estos libros. También son Enoc, también son la ascensión de Moisés, también son estos libros. ¿Sí? Entonces, ahí quería compartir estos 2 textos que nos muestran directamente, con citas, este uso de libros que hoy no tenemos en el canon. El trabajo de esta semana que viene, entonces, tiene que ver con la lectura sobre el libro de Santiago y sobre el libro de Primera Pedro. Para el informe, y luego en el foro, la idea es que piensen en lo que son los códigos de hogar o tablas de deberes domésticos. Como yo les vengo diciendo, el foro es algo más hermenéutico. Nos lleva a pensar, digamos, el texto que estudiamos y que mandamos como informe a qué nos dice más en nuestros tiempos, digamos, ¿no? En nuestras vidas comunitarias. En ese foro agregué un texto de Yoder que habla sobre las tablas de deberes domésticos. El profesor Ángel es el que tradujo y el que sugirió muy bien sugeridamente, no sé si se dice así, sugeridamente, este texto, así que no es obligatorio, pero muy recomendable, ¿sí? Para leer. Aquí Ángel es un hincha fanático de Yoder y me ha introducido en el... vos también, Raúl, bueno. Me ha introducido en el mundo yoderiano. Entonces, ahí fue un texto para que lean, ¿sí? Y tengan ahí también como soporte para opinar. No es obligatorio, no se pongan nerviosos ni nerviosas, pero es súper recomendable. Así que bueno. Y nada más. Pablo, una consulta. ¿Dónde se podría conseguir información sobre los textos no canónicos? Como para tener una idea de qué decían, para leerlos. Bien. Yo tengo varios en PDF. Por ahí le puedo mandar a Ángel, si quieren. Sí, claro, hay riblas que trabajan, sí, claro, sí. Hay riblas que se dedicaron a ese tema.
¿no? Aparecen en muchos lugares, lo que pasa es que también hay que tener cuidado porque hay veces que son... que son... Ah, Graciela, ojo Graciela, que tenés el teléfono, el micrófono abierto, no vas a A decir mí, no ninguna... estoy hablando conmigo. Es por eso, por las dudas, no vayas a decirle a tu hijo algo que después tengo que ponerlo en deuterocanónicos. Sí, yo le puedo pasar a Ángel ahí me fijo ahí el link y tengo varios libritos. Genial, gracias. Sí, porque estoy buscando y hay de todo. Desde bibliotecas esotéricas que te tiran estos son los apócrifos, y no, vamos a una fuente, vamos a buscar algo serio. Exactamente, exactamente, sí, sí. Raúl, estás poniendo el de la Ribla, genial, ahí pueden buscar el número que sea de otros escritos, creo que se llama, no me acuerdo. Sí. Igual no se me distraigan con las tareas, ni eso déjenlo para el postre de las vacaciones, por favor. Y ya que estamos, lo que no les dije fue el tema del examen. ¿Cómo hacer el examen? Ahí creo que son 4 textos, ¿sí?, que van a tener para preparar. La semana que viene es la semana 7ª, vemos Apocalipsis y Hechos, y la siguiente semana abrimos para que ustedes vean cuáles son estos 4 textos. No tienen que preparar los 4, tienen que elegir uno de los 4. ¿Sí? Uno de los 4. Y con ese que preparan, van al examen oral. Entonces van a ser 10 minutos en los que van a presentar esa preparación, en los cuales en esos 10 minutos yo voy a ver que hayan utilizado bibliografía o los videos, digamos, que hayan estado en las clases. Lo que yo siempre digo es, yo lo que tengo que saber es si ustedes leyeron. Después pueden estar de acuerdo o no, pero bueno, tengo que saber si pasaron por la clase, digamos, ¿no es cierto? Entonces, si usaron y leyeron los videos estos que pueden ver o los libros que tenían que leer, ¿no? Los artículos. Y después de que presentan brevemente ese trabajito, yo les haré alguna pregunta sobre el trabajo o sobre algún tema en general de la materia, ¿sí? Que vea que a partir del trabajo yo piense que sería bueno preguntar. Eso sería el examen, creo que ya tiene fecha. No me acuerdo ahora cuánto era, pero está en la fecha ya, ¿no? 20 de mayo. 20 de mayo. Bien. Ahí vamos a tener que ver la hora, así podemos participar, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Te parece bien que haga una planillita también como lo estoy haciendo con Andignac? En la que ellos se vayan anotando los horarios. Tendrías que darme nomás un marco de horarios que vos podrías estar en el examen. Bien. Para que Fenómeno. vayan eligiendo un horario. Fenómeno. Bien. Yo te paso ahí, después me fijo en la agenda qué horario es, o qué día es y qué tengo, y pongo los horarios para que estén, que puedan estar. Genial. Me parece. ¿Sería colectivo o individual el examen, Pablo? Individual. O sea que por eso, entonces haríamos como Andignac, que vamos entrando cada 15 minutos, una cosa así. Sí. Uh-huh. Sí, ahí Otra vamos a pregunta, tener. y para el tema que nosotros exponemos podemos tener una ayuda de memoria al lado, ¿no? Sí. Sí, claro. De hecho, van a tener la computadora, así que sí, claro, sí. No, pero es muy difícil andar cambiando de pantalla. Cuando se vean las manitos así tratando de cambiar, uno va a entrar a sospechar. Claro, por eso. Sí, se puede tener una ayuda de memoria. Sí, porque de hecho es que tomaron una nota y saben buscarla, sí, claro, está bien. Ok, Graciela. Bárbaro. Nos vemos. Oh, ya se fue. Ya se fue. Ya se fue. Quedó grabado.
Bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Nos veremos entonces el próximo viernes y